Buenas tardes, mi nombre es Jesús Hernán Reyes Beltrán y este es el trabajo Presentación colaborativa sobre dirección y control. La dirección es aquel elemento de la administración en el que se va a lograr todo lo que se ha planeado y donde también se define quién lo va a hacer, de qué manera, a través de esa figura que es el administrador, con ideas y órdenes hacia todo el grupo que conforma dicha organización. La motivación. La motivación es ese impulso que se genera en el ser humano para llevar a cabo una determinada acción. La motivación, digamos que la podemos evaluar o llevar a cabo por ciclos de acuerdo a cómo se van presentando las situaciones en el ser humano. Por ejemplo, está la homeostasis, que es cuando el ser humano en ciertos momentos se encuentra en equilibrio total y de repente se presenta un estímulo. Al presentarse ese estímulo, entonces se crea una necesidad. Pero cuando ya hay una necesidad, se crea esa necesidad, entonces inmediatamente queremos satisfacerla y eso hace que haya un estado de tensión. En ese estado de tensión se crea el comportamiento de reaccionar ante ese estímulo para poder satisfacer esa necesidad. Y cuando yo logro satisfacer esa necesidad, vuelve el cuerpo humano a estar en el estado de homeostasis, en el estado de equilibrio, hasta que vuelva a haber un nuevo estímulo. Así, por ejemplo, en mi profesión, hablemos de la motivación en mi profesión. Yo soy bombero aeronáutico. Cuando se presenta la emergencia a la aeronave, cuando se accidenta, cuando llego al sitio del accidente y encuentro, por decir algo, un ejemplo, 2, 3 víctimas, ¿qué hizo que yo me motivara a llegar al sitio del accidente? Una capacitación que tuve. Entonces, con esa capacitación que tuve y hay un accidente que es la motivación, llego al sitio del accidente y encuentro un estímulo, y el estímulo son las tres víctimas que encuentro. Veo las necesidades, evalúo las necesidades de cada víctima, miro que pues puede que haya 2 víctimas de aquellas de ese accidente con sus signos vitales estables, pero veo una que no tiene los signos vitales estables, que necesita con premura la atención, y eso me genera a mí una tensión. Yo necesito atender a esa persona. Entonces ahí se activa ese comportamiento mío de acuerdo a esa capacitación que yo recibí y comienzo a atender a esa persona. Y si yo logro satisfacer la necesidad de esa persona de ponerla estable para poderla trasladar a un sitio, a un hospital, a una clínica, a un sitio de atención inmediato, se va a crear en mí esta satisfacción. Se acaba el accidente como tal, se lleva la investigación y vuelvo yo a mi estación a quedar nuevamente en el estado de homeostasis. Vamos a hablar ahora de las clases de liderazgo, y para ello debemos tener presente que el liderazgo o líder es aquella persona capaz de conducir a otros a lograr alcanzar un objetivo. Dentro de las muchas clases de liderazgo o de líder que podemos encontrar, yo sobresalté estas 3, o resalté estas 3 mejor, que son el líder carismático, el líder tradicional y el líder legítimo, y pienso que están
dentro de lo básico de los conceptos o clases de líder. El líder carismático, por ejemplo, es aquel que además de líder es un gran comunicador y tiene un poder natural de convencimiento o de persuasión. Tenemos el líder tradicional, que es el que sabe, manda, da órdenes y es nombrado vulgarmente, como lo diríamos, a dedo, o que heredó ese liderazgo de un familiar o de aquella persona que lo que fue su influencia pues dentro de la organización. Y tenemos el líder legítimo, que alcanzó ese puesto de líder dentro del marco de la normatividad vigente. Hablemos ahora del proceso de la comunicación en la organización. No nos podemos apartar de lo básico, de los conceptos o del concepto básico de la comunicación y los elementos que conlleva a esta. Y los elementos son el transmisor, el receptor y el canal. El transmisor, quien transmite un mensaje, el receptor, quien lo recibe, y el canal a través de donde se va a ir ese mensaje. Para la organización es muy indispensable que se tengan en cuenta estos tres elementos. El transmisor puede ser una persona externa o interna a la organización, que pertenezca o no. Puede ser el gerente, puede ser el administrador, puede ser la secretaria, pueden ser los trabajadores obreros, etc. El receptor es quien nos va a recibir ese mensaje para llevar a cabo un objetivo determinado dentro de la organización, pero él debe recibir ese mensaje de una manera precisa, clara. Por eso debe hacerse a través de un canal. Por ejemplo, en una organización, el canal que se pueda transmitir en un estudio de mercadeo, por ejemplo, que lo está haciendo, digamos que el gerente, tiene que hacerlo con su terminología clara, ese transmisor, ese gerente. Y la terminología clara viene a ser el canal. ¿Para qué? Para que el receptor capte la idea y pueda llevar a feliz término el objetivo. La asertividad. La asertividad es una estrategia o estilo de comunicación. La encontramos ubicada en un punto intermedio entre lo que puede ser agresividad o lo que puede ser pasividad o no asertividad. Allí el ser asertivo es defender nuestras convicciones, nuestros ideales, nuestro modo de pensar. Entonces, cuando queremos dar a conocer nuestro punto de vista, lo podemos hacer sin someternos a lo que otros digan, pero tampoco sin agredir a nada ni a nadie que tenga otros puntos de vista. Eso es ser asertivo, eso es asertividad. Vamos a hablar de la gestión del cambio. ¿Qué es la gestión del cambio? La gestión del cambio es el conjunto de procesos que nos van a garantizar los cambios requeridos en una determinada organización. Y para ello lo debemos hacer a través de unas etapas que van desde la conciencia, el deseo, el conocimiento, la capacidad, hasta el refuerzo. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es que la organización realmente sepa de la necesidad de un cambio o de los cambios. Hay que ser conscientes de que requiere un cambio una dicha organización. El deseo
El deseo es la motivación que van a tener todas las personas que intervienen en dicha organización para llevar a cabo dichos cambios. El conocimiento es la capacidad, el conocimiento es el saber qué cambios se van a hacer y de qué manera se van a hacer. Y la capacidad es poder crear habilidades, tener las habilidades suficientes para llevar a cabo los cambios requeridos en dicha organización. Ya con el refuerzo, pues es estar todo el tiempo al tanto de lograr que ese cambio no se disminuya, sino que por el contrario vaya a ir reforzándose, vaya a ir creciendo, para no volver a lo que era antes la organización. Manejo de los conflictos organizacionales. El manejo de los conflictos organizacionales, de acuerdo al tipo de conflicto, lo podemos manejar. Inicialmente puede ser reduciendo el conflicto, o puede ser resolviendo el conflicto, o estimulando el conflicto. Cuando hablamos de reducir el conflicto, es cuando éste va adquiriendo un carácter más delicado, como lo dice el texto, más disfuncional, cuando de pronto se nos va a salir de las manos. Y esto en la marcha va a perjudicar a la organización. Ahí debemos reducirlo. ¿Cuándo resolver el conflicto? El conflicto lo reducimos cuando resulte imprescindible eliminarlo, debido a que esta situación, por su permanencia, va a terminar siendo negativa para la organización. Ahí el directivo puede utilizar 3 estrategias. Una que es el dominio o supresión por vía de la autoridad, o la mayoría en la práctica. Esto reprime el conflicto, no lo resuelve, sino que lo transfiere a lo que los especialistas llaman conflicto oculto pero latente. Por compromiso, tratar de convencer a las partes. El director debe ser como el árbitro y aplicar unas determinadas reglas, entre otras la comprensión, mucha tolerancia.